Muchos hombres proclaman su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 19, versículo 6. Pues bien, la humanidad estaba perdida, escondiendo entre tinieblas su rostro a la mirada de Dios, quien aguardaba el clamor del perdón, pero nadie se hallaba digno de tal bondad. Si el hombre no podía perdonarse por fallarle a Dios, seguiría fallando, creyendo que no era digno de Dios y acumulando pecados, incapaces de dar la cara por vergüenza a quien le fallaron. Y entonces, ¿qué sería del hombre? Pues para esto vino el Verbo, a limpiar la imagen de Dios, que había sido cambiada por quienes predicaban de Él, poniendo sus prejuicios como doctrinas y atributos de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos del hombre. Mateo 15, versículo 8 y 9. Jesús quiso enseñarnos que Dios era un Padre amoroso y no un Dios castigador, que para ser salvos no solo debíamos ser dignos, sino creer que lo éramos, es decir, que si estabas enfermo, debías tener fe en que serías sanado, pero también creer que Dios te amaba tanto como para querer verte bien, o en términos simples, creer que eres digno de recibir el milagro que necesitas. Para Jesús era importante mostrar el valor del hombre y de sus acciones, para que entendieran que siempre tendrían perdón por sus faltas, si es que en su corazón estaba la humildad de reconocer su falla y la creencia de ser dignos del perdón de Dios. Pero, ¿y por qué era importante? Lo era porque mantenía a las personas humildes sobre su naturaleza llena de fallas y dudas, y en la constante búsqueda de Dios, haciendo que de esta manera los mandamientos fuesen cumplidos sin esfuerzo, ya que les instaba a obrar con amor, entendiendo que podían fallar, pero que siempre serían perdonados si su arrepentimiento era real. Pero, ¿y la gente mala? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos 2 y 3. Jesús entendía que nacemos puros y buenos, que las circunstancias doblan al hombre y manchan sus acciones, que hay quienes roban por hambre o por dar de comer a su familia, y no por maldad o hacer daño. Entendía que en nuestra libertad humana y nuestra ley había injusticia, que podían llevar a circunstancias en que un hombre bueno haga algo malo por lograr algo bueno. Por eso ponía de ejemplo a los niños, siendo que estos eran puros, inocentes y siempre curiosos, siempre dependientes de sus padres y sujetos a su voluntad, la cual siempre buscaba lo mejor para ellos. Así que entendía también que había quienes por desesperación obraban mal, cansados de tener la mano extendida en la necesidad, que su clamor y su dolor era ignorado incluso por quienes hablaban en nombre de Dios. Y pues bueno, ¿qué hay de vosotros que si un hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Jesús veía un mundo injusto que debía ser visto con compasión y sin juzgar, donde con amor al prójimo y amor propio podríamos ser el milagro que otros esperan de Dios. Por eso nos llamó a perdonar para ser perdonados, callar para ser sabios y hacer con otros lo que quisiéramos para nosotros. Pero nos recalcó que debíamos ser dignos para ver la obra de Dios manifestarse, porque es la dignidad la que nos permite entender que seremos perdonados, y en el caso de los apóstoles, que podían ser dignos de ser un instrumento de Dios para ayudar al mundo.
Nos demostró esto incluso en la cruz, que hallándose en tribulación de muerte, junto con 2 condenados más, uno de estos les pidió que se acordara de él cuando estuviera con el Creador, a lo que Jesús les respondió que aquel hombre también iría con él. Y el otro, lleno de prejuicios, de maldad, y creyendo no ser digno de ningún perdón, se burló de ellos. Y así afianzó el miedo en su corazón por la suerte venidera y el dolor en su suplicio por perder un ojo a causa de los cuervos. Lucas 23, versículos 39 al 43. Así que con esto en mente, debes tener en cuenta que no hay buenos y malos entre hombres, más bien dignos e indignos, que todos tenemos un potencial enorme para hacer cualquiera de las dos, pero que está en tu completa decisión. Y entender que tú contribuyes a la bendición que otros esperan de Dios, así que ama a tu prójimo y no niegues la ayuda porque también necesitas. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21, versículo 13. Debemos ver al mundo con piedad y a las personas con compasión, entendiendo que toda actitud negativa en el hombre está allí por las circunstancias de su vida y no por los deseos de su corazón. Por eso se nos llama a no juzgar sino amar, entendiendo que la tristeza de este mundo injusto en que vivimos no será eterna. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16, versículo 22. Les habló Manuel Rodríguez y que tengan un gran día.